Hola mis amados sopladores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Decime, ¿tuviste zapatos rotos? Esos que había que seguir usando porque no había de otra. Yo te cuento la historia de los míos después de la intro. Estás en Soplando Dientes de León. Muy bien, ¿sabes que cuando era chica tenía un tipo de zapatillas? Las zapatillas flecha. ¿Se acuerda la generación X? Era del tipo así. Horribles, incómodas, pero bueno, era lo que había y esas usaba yo. Un día para mi cumpleaños, mi mamá me regala unas zapatillas de cuerina negra, ¿no? Eran de una marca que actualmente está, una marca de un felino. No felino con el de P, felino con el de J. Ya sabe cuál es. Bueno, eran unas que, bueno, yo las usaba, de alguna manera eran más lindas que las otras, ¿no? Pero el defecto que tenían estas zapatillas, que actualmente también son así, es que son zapatillas muy anchas, ¿no? Y yo tengo el pie muy delgado, muy angostito. Entonces, bueno, al cabo de una semana, las zapatillas se me hicieron como una especie de pliegue a los costados, porque claro, yo tenía el pie muy angostito, ¿no? Y ese pliegue tan pronunciado, después de una semana se rompió. Me quedó un 7 en cada pie. Pero como mis antiguas zapatillas flecha ya no me entraban, tuve que usar esas. No te miento, casi 1 o 2 años más porque no había de otra, no me podían comprar otras. Un día, me acuerdo que era un día que yo estaba enferma, también cumplía los años y vino un familiar a traerme un regalo. Y vos sabés que abro la caja y eran zapatillas, no voy a decir la marca tampoco, pero esas de las 3 tiras, como estas, ¿no? Unas zapatillas blancas con las 3 tiras azules. Casi que yo me muero de la emoción. Porque para una nena pobre, tener un tipo de zapatillas así era algo que no pasaba todos los días. Yo me enamoré de esas zapatillas. Yo bajé de la cama, me las probé con una emoción que se me decayó un poco al descubrir que, bueno, me iban chicas, no era mi talle. Y claro, no preguntaron que cuánto calzaba, ¿no? Y vos sabés que en mi casa, en mi familia, tenían la costumbre de que cuando te regalaban algo y no te entraba, bueno, te lo quedabas. No se cambiaba. No se podía decir a la persona, no, llévatelo y tráemelo de vuelta con el talle correspondiente. Eran cosas, bueno, de antes, ¿no? Pero era como una falta de respeto. Lo que estaba, estaba. Costumbres de antes, ¿vieron? ¿Qué hice yo? Bueno, me iba igual al colegio, me ponía igual esas zapatillas, aunque tuviera los dedos así, las usaba igual, aunque sea para gimnasia, ¿no? Porque no podía perderme la oportunidad de usar unas zapatillas que, bueno, para esa época y para mí eran, bueno, algo inaccesible, ¿no? Las pude disfrutar un tiempo, las usé con dolor y todo, pero las usé, las tuve hasta que, bueno, ya no me entraron más y las tuve que dejar, las tuve que donar. Luego pasé al secundario y vos sabés que había que ir con mocasines y nosotros no teníamos mocasines, ¿no? Entonces una vecina le donó a mi mamá unos mocasines negros y todo como correspondía, como había pedido el colegio, pero eran un taco así, ¿no? El taco así como tejano. Horribles, pero no había otra cosa. Entonces con eso yo hice casi 3 años de mi secundaria, ¿no? Odiándolos con fervor también, pero por lo menos eran de mi número, ¿no? Cuando mediaba más o menos el 3er año, vos sabés que otra vecina le donó un par de mocasines, ¿no? Unos mocasines que a esa persona ya no le entraban más. A mí me iban un poco chicos, pero eran mocasines negros y bajitos, como tenía que ser, como todos los chicos tenían en la secundaria, ¿no? Y yo estaba re contenta. Pero claro, eran muy viejos ya cuando me los daba, yo los lustraba y todo, porque no había otra cosa, ¿viste? Y me los ponía, iba al colegio con ellos, pero ya eran muy viejos. Al cabo de un tiempo, vos sabés que una de las suelas se partió, se hizo un tajo totalmente partido por donde entraban, viste, cositas. Y en el otro pie se desgastó tanto la suela que con el correr del tiempo, de los meses, se hizo un agujero. Un agujero como de 3 o 4 centímetros, ¿no? Y yo literalmente caminaba sobre las medias. Caminaba por la vereda, si había llovido me mojaba la media, si estaba sucio, volvía con la media sucia y así, te puedo asegurar, terminé la secundaria.
Luego, bueno, comencé a trabajar y vos sabés, ya uno después se compra los zapatos que necesita, que quiere, pero nunca, nunca me voy a olvidar de la historia de todos los zapatos y zapatillas que tuve. Un día conocí a Jesús y Él me llevó a leer un versículo que ahora te comparto. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y me encantó, porque entendí que Dios me estaba regalando un par de zapatos muy, muy firmes. Un tipo de zapatos con un apresto especial. El apresto, la firmeza del zapato era el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias de la paz de Dios, de la paz de Jesús. Sabes, en la vida nos pasan muchas cosas, atravesamos muchas etapas, momentos de abundancia, momentos de carencia. Pues viste, seguro que te pasó a vos. Momentos de mucha alegría, momentos de tristeza, momentos donde estás muy acompañado y momentos donde estás solo, ¿no? Y momentos en donde son como esas planicies o esas montañas, esos terrenos rocosos donde necesitas un zapato especial, ¿viste? No se puede subir una montaña con una hojota. Necesitas un zapato especial, un zapato que te ayude a atravesar todos esos terrenos y puedas no solo atravesarlos, sino salir de esos terrenos, ¿no? Que puedas atravesarlos y que puedas pasar por ese lugar sin que tu pie se lastime. La palabra dice que esos zapatos que vos necesitas es la paz de Cristo. ¿Sabes? El mundo, como hablamos en tantos videos, puede darnos paz diferente, ¿no? La paz del mundo ¿qué es? Y bueno, una pastilla para dormir, una pastilla para relajarme, para quitarme los nervios, un hobby, incluso hasta el mundo nos puede hacer creer que un vicio nos puede dar paz, ¿no? El mundo da la paz de una manera, pero la paz que da Jesús es otra. La paz que da el mundo es temporal, se termina, se acaba el efecto de la pastilla, se acaba ese viaje que emprendí, se acaban, las cosas se acaban porque el mundo se acaba, el mundo es temporal. En cambio, la paz de Cristo permanece, ¿no? Si uno va por ese tipo de paz, si uno se agarra del tipo de paz que el mundo nos puede ofrecer, es como caminar por un terreno muy escabroso con mis mocasines con agujeros. Yo siento que la paz que Jesús me dio y que me da todos los días y que busco todos los días, con ese tipo de paz yo puedo atravesar cualquier terreno, el más pedregoso. A veces nos cuesta, a veces tenemos que hacer fuerza, a veces tenemos que levantarnos, esforzarnos, ¿no? Ser valientes, atravesar el miedo, ¿no? Pero yo siento que con ese tipo de zapatos yo puedo ir a cualquier lado, ¿no? Puedo atravesar montañas, terrenos pedregosos, rocosos, puedo atravesar desiertos, puedo caminar por la arena, ¿no? ¿Sabes? El relato bíblico, ahí en Hechos, capítulo 26, nos habla de la historia de Pablo, ¿no? Pablo era un fariseo de fariseos, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de cristianos. Él perseguía a los cristianos para matarlos, ¿no? Estaba muy enojado. En un momento, camino a Damasco, él iba con una comitiva ahí, dice que hay una luz que lo rodea y él caen todos los que venían, ¿no? Y escucha él una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Saulo, que después, con el toque de Dios, con el correr del tiempo, bueno, se va a transformar en el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, el fundador de iglesias, ¿no? Pero en ese primer encuentro con Dios tiene este choque, ¿no? Y dice: ¿por qué me persigues? Y a mí me llama mucho la atención que ahí en uno de los versículos dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sabemos bien de qué se trataba ese aguijón que él tenía, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que Pablo tenía una enfermedad, otros dicen que, bueno, que era una tentación, algo que lo hacía caer permanentemente en la vida, pero bueno, no sabemos de qué se trata, pero era un aguijón, algo clavado, ¿no? Y de alguna manera es algo que en la vida no lo dejaba caminar bien. Y esto nos habla de que muchas veces tenemos aguijones en la carne, ¿no? Ese mal recuerdo, esa historia triste, eso que pasé, ¿por qué lo tuve que pasar?, ¿no? Algo que nos lastima, que de alguna manera se traduce en la forma que tenemos de ser, en nuestro carácter, sale eso de alguna manera. Por más que uno lo intente tapar, ocultar, sepultar, está ahí en algún momento, eso sale, ¿no?
Pero fíjate qué interesante, que Dios le dice a Saulo, en ese momento Saulo, después Pablo, le dice, dura cosa te es dar coces, no patadas contra ese aguijón. Porque una cosa es tener algo clavado que nos enferma, que nos lastima, un aguijón clavado. Pero otra cosa es que nosotros demos patadas nosotros mismos contra ese aguijón. Y esto tiene que ver con que nosotros muchas veces, por el tema de no querer sacar afuera y no querer solucionar nuestros problemas y no querer sanar y no querer perdonar, de alguna manera estamos dando patadas contra ese aguijón, patadas sobre esa lastimadura, sobre esa herida. Es como que con nuestra herida nos autolastimamos, nos autolesionamos. Qué beneficioso sería si vamos con aquel que puede quitarnos ese aguijón. Pero más adelante en el relato bíblico, en el versículo 16, dice, levántate y ponte sobre tus pies, ¿no? Le ordena esto, levántate, porque él se había caído del caballo, se había caído, ¿no? Levántate y ponte sobre tus pies. Te dejo el versículo completo acá. A partir de ahí, él tiene una gran conversión y después se transforma, como te decía, en el apóstol Pablo. Un apóstol que fue muy bendecido, que fue muy usado por Dios para llevar este evangelio, este tipo de zapatos, el evangelio de la paz. Y yo te digo que cuando vos te levantás en el Señor, te levantás para decir yo quiero sanar, yo quiero agarrarme de las manos del Señor y empezar a sanar mi vida. De alguna manera Dios te pone ese zapato, ese calzado especial y entras a caminar con paz. Porque sabes que en la vida que llevamos no se puede ir con zapatos rotos, ni chicos, ni con agujeros, ni con pliegues, ni con zapatos de mala calidad. Porque podemos tener muchos problemas, pero lo más importante es que tengamos paz. Y necesitamos una paz permanente, no una paz temporal. Necesitamos la paz de Jesús. Como siempre te digo, ahí desplegando la cajita de descripción tenés una oración para que, comiences a decirle al Señor que te ayude a caminar con paz. Que te quite ese aguijón, que vos no te sigas lastimando más, que puedas sanar. Y llegamos al final de este video y te dejo con una canción, con la letra de una canción que si sos generación X como yo o incluso la anterior te vas a acordar. La letra decía, zapato roto con esa facha, ¿a dónde vas? ¿Se acuerdan? Te mando un beso grande, Dios te bendiga y te dejo con más videos del canal. Camina tranquilo. Chao.